Hola, esta semana hablaremos de bumping, el fenómeno por el cual las personas, generalmente los adolescentes, utilizan sus aparatos electrónicos en la noche, reduciendo sus horas de sueño y poniendo en riesgo su salud mental. Durante la noche dormimos tranquilos porque nuestros hijos están en casa y están descansando en sus cuartos. Desafortunadamente, la noche se ha convertido en un riesgo adicional por el uso de redes sociales y aparatos electrónicos. Nuestros hijos desconocen el modo avión. La palabra bumping proviene de la fusión de dos palabras en inglés. La palabra vampire, vampiro, aquellos seres extraños de la noche que tienen invertido su ciclo sueño-vigilia y son amantes de estar en la oscuridad. Y la palabra texting, que es enviar mensajes de texto a través de nuestros aparatos electrónicos. También se ha acuñado otra palabra que es la palabra zombie, que viene de la palabra en inglés phone y la palabra zombie, que son aquellos muertos vivientes. Los estudios recientes muestran que los niños entre 8 a 12 años ya poseen un teléfono móvil. Esta cifra va incrementándose con la edad. Los adolescentes utilizan sus aparatos electrónicos en la noche para buscar socialización, actividades de entretenimiento, jugar videojuegos y recrear muchas de las actividades que no pudieron hacer durante su cotidianidad en el transcurso del día. Entre los factores que llevan a los jóvenes a disminuir su tiempo de descanso está la falta de tiempo libre durante el día, tener algo de intimidad donde no estén los padres controlando y haciendo un seguimiento de las actividades que hacen y la necesidad de pertenecer a un grupo. La noche y sus celulares son la autopista perfecta para poder estar conectados con sus amigos, poder hablar y jugar videojuegos, compartir sus experiencias en la red y realizar otras actividades de socialización. Las siguientes recomendaciones nos ayudarán como padres a estar pendiente de que este fenómeno pueda controlarse y manejarse adecuadamente. En la noche, la oscuridad es indispensable para que nuestras hormonas puedan funcionar adecuadamente. La melatonina es la hormona producida por la glándula pineal en el cerebro que es indispensable para tener un adecuado patrón de sueño, especialmente en calidad. Cuando no funciona adecuadamente y los adolescentes están utilizando los aparatos electrónicos, la falta de sueño promueve síntomas como irritabilidad, ansiedad, depresión, pobre concentración, bajo rendimiento académico e incluso la persistencia de la utilización de estos aparatos puede llevar a depresión y ansiedad. Segundo, controlar y limitar el uso de dispositivos electrónicos. Reducir el tiempo de utilización de aparatos electrónicos disminuye el riesgo de complicaciones visuales y emocionales. Tercero, evitar el uso de dispositivos electrónicos y otros aparatos en determinadas situaciones, especialmente en reuniones familiares y durante las comidas. Esto promoverá una mejor comunicación familiar y evitará la dependencia de este tipo de aparatos. Cuarto, no dormir con aparatos electrónicos. El brillo de la pantalla, las alertas cuando llegan los mensajes o la posibilidad de que entre una llamada interrumpirá el sueño. Además, de esta manera evitamos la tentación de utilizar nuestros aparatos electrónicos. Quinto, dar ejemplo. Utilizamos nuestros dispositivos electrónicos permanentemente antes de ir a dormir e incluso cuando vamos manejando. Si los padres somos conscientes de la utilización adecuada de la tecnología, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo y tendremos la autoridad moral de poder hacer este tipo de recomendaciones. Sexto, realizar acuerdos para un consumo responsable de los dispositivos electrónicos. La idea es realizar este tipo de convenios y acuerdos con anticipación, lo cual va a evitar que tengamos discusiones innecesarias y favorezcamos una mejor comunicación con nuestros hijos. Séptimo, ojo con las excusas que utilizan nuestros hijos para permanecer con sus dispositivos electrónicos en la noche. Que lo necesito porque lo utilizo como despertador. Que me gusta dormir con música en la noche para poder dormir mucho más tranquilo. Que la linterna la necesito para poder ir al baño. Generalmente este tipo de excusas nos sugieren una alarma y una señal de que puedan estar utilizándolo de manera inadecuada y debemos hacer seguimiento de lo que estén conversando en las redes sociales. Octavo, examine con sus hijos las 8 habilidades necesarias para tener una buena inteligencia digital. Si no conocen este concepto, pueden buscarlo en Dr. Google. En su defecto, en una próxima edición yo se los explico y les doy trucos para poder optimizar estas habilidades. Noveno, no prohibir, no quitar los dispositivos electrónicos, no retirar el internet. La idea es orientar, enseñar y educar.
Si nosotros damos pautas, esto va a permitir que ellos aprendan a tener una mejor autogestión emocional y tengan el autocontrol para manejar adecuadamente sus dispositivos electrónicos. Y por último, 10º, no olvide hacer seguimiento de los contenidos y lugares de acceso que utilizan nuestros hijos en sus dispositivos electrónicos. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 95-92 de 2015, nos habilita para el caos. Caos de C, controlar, A, auditar, O, orientar y S, supervisar los contenidos que utilizan nuestros hijos en sus redes sociales. Recuerden que todos nuestros videos ya están disponibles en traducción con subtítulos en inglés. Finalizando el mes de noviembre tendremos una serie de entrevistas con médicos especialistas que hablarán de temas que nos conciernen como padres de niños y adolescentes. Estará invitado el doctor José Alex Vargas, psiquiatra radicado en París, el doctor Luis Rodríguez, experto oftalmólogo en segmento anterior, y el doctor Germán González, ginecólogo, que nos hablará del virus del papiloma humano, especialmente de la vacuna. También les hacemos una invitación a todos nuestros suscriptores. Ya tenemos más de 516 suscriptores. Queremos que para la Navidad puedan regalarle a otros padres la posibilidad de tener estos contenidos y que lleguemos a la cifra maravillosa de 1000 suscriptores antes de que termine el año del 2018. Así que es una invitación para que todos nos animemos y logremos nuestra meta. Un abrazo y hasta pronto.